Durante años vivía obsesionada con querer controlar todo, con querer medirlo y llevar todo un registro perfecto porque quería conseguir esos resultados perfectos. Vivía obsesionada pesando los alimentos que iba a ingerir, vivía obsesionada midiendo el agua que tomaba todos los días, cómo dormía, cuánto descansaba, cuánto entrenaba, cuántas calorías gastaba y cuánto pesaba al levantarme, al irme a dormir después de cada comida. Una auténtica locura. Y hoy te cuento precisamente eso que fue lo que necesité dejar, de lo que necesité olvidarme y apartar, soltar las riendas, soltar el control para empezar a ver todos esos resultados que tanto quería y que tanto deseaba. Te voy a contar mi historia y te voy a contar cómo fue precisamente lo que tuve que hacer y lo que tuve que dejar atrás. Pero antes me voy a presentar, me llamo Paulina Fuente, llevo más de 5 años emprendiendo, más del doble o el triple en el desarrollo personal y todo lo que te cuento está basado en mi propia historia, en mi propio proceso y te lo traigo aquí resumido en vídeos que son los que me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho en su momento para haber podido pasar de la mejor manera por toda aquella adversidad y cosas que no conseguían acabar de entender. Para poder explicarte bien por qué fue justo eso que necesité, soltar el control para poder ver los resultados, tenemos que volver atrás, tenemos que ir a mi historia y tienes que entender cuál es la base de toda mi historia. Y parte de una base donde era una muy mala relación con la comida, una muy mala relación conmigo y una manera, pensamiento de ser, actuar y hablarme muy, muy tóxica. Prácticamente era yo mi peor enemiga y la tenía aquí arriba. Cosas que yo no entendía y lo único que veía y la manera en la que lo percibía era que yo tenía un problema, que mi cuerpo no era igual que los demás, que mi cuerpo era especial y que nunca iba a poder tener ese físico que tanto deseaba, un físico tan simple como poder verme los abdominales, que nunca iba a poder disfrutarlo, que nunca iba a poder ser yo esa persona con abdominales, porque era diferente porque mi cuerpo estaba roto, le pasaba algo, era especial y no respondía a una dieta, no respondía a absolutamente nada y necesitaba algo raro que todavía yo no había descubierto. Todo eso, esa toxicidad de hablarme mal, todos esos pensamientos y toda esa creencia que me instalé yo misma, que aprendí, me llevó a tener una muy mala relación con la comida, a pensar que me tenía que matar a deporte, ya que no me servía lo que a todos, pues tenía que hacer el doble o el triple. Tenía que matarme a deporte, tenía que matarme a hambre y hacer auténticas locuras. O sea, un proceso de años, estamos hablando años aguantando esto. Lo que me llevó a desarrollar ataques de ansiedad derivados y en la comida, pagándolo con la comida, atracones increíbles de comida basura, nunca va a ser comida buena, siempre era comida basura, que empezaba un círculo vicioso de luego culpabilidad, de querer compensar y la verdad que todo alimentado de una muy mala conversación conmigo misma, súper, súper tóxica. Todo eso fue una experiencia, fue una historia de años hasta que llegó un punto en el que se fue estabilizando un poco más, era insostenible esa manera de pensar, esos atracones. Yo era consciente de que no podía seguir así y de que era eso que me quedaba por solucionar para poder empezar a encarar otras cosas en mi vida. Era mi punto de ocuparme, mi punto pendiente antes de poder pasar a otra área en mi vida. Antes de acabar o empezar a solucionar todo de arriba abajo, parte de esa historia y parte de ese proceso engloba mucho el querer controlar todo. Cuando yo me di cuenta o vivía en esa creencia de que mi cuerpo era especial y de que no le servía lo mismo que a todo el mundo, empecé también a desarrollar la creencia de que, vale, como mi cuerpo es especial y necesita más atención, no le sirve lo que a todo el mundo, pues voy a tener que llevarlo todo a la perfección. Ahí fue cuando empecé a desarrollar esa obsesión por controlar absolutamente todo, pesar todos los alimentos, pesarme a mí, saber cuánto bebía cada día, saber cuánto entrenaba, cómo entrenaba y estar constantemente registrándolo todo. Ya no solo el registrar, que también era muy malo, sino que cuando no conseguía registrar algo, una comida o mi propio peso, no, o no me gustaba lo que me daba, ese día ya era caótico. O sea, un día que no pudiese registrar una comida, directamente o ni la hacía, no la comía, o ya me hacía el día cao, ya estaba de mal humor, ya estaba sintiéndome mal, pensando mal, ya estaba con el día torcido, que se suele decir, ¿no? Y no solo eso, sino que además cuando
veía las métricas o veía los números y no me gustaba lo que daba, también tenía un día torcido y también tenía un día súper negativo y que pagaba lastimosamente con los de mi alrededor. Era consciente de eso y entonces no quería, me marginaba, o sea, no quería pagarlo con los de alrededor porque no tenía la culpa, entonces me marginaba y me metía en mi historia tóxica, en mis pensamientos, en un bucle vicioso y súper tóxico que a día de hoy por fin entiendo y por fin veo que somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo y si te estás sintiendo mal es porque estás pensando mal. De aquellas yo no lo sabía y yo me envolvía en ese círculo vicioso, vicioso, vicioso que llegaba a tener unos pensamientos de pura depresión, de pura persona súper tóxica y de psiquiátrico, pero literalmente. O sea, a día de hoy alucino con cómo era y con cómo pensaba y cómo permití que eso fuese tan, tan lejos. Esa es la historia y eso es lo que años y años tuve que estar expuesta a vivir, ser y a lo que me tuve que pues enfrentar para poder ir a otras áreas y abarcar otras cosas. El punto clave de todo eso para conseguir acabar y a día de hoy estar donde estoy, que sin duda no tiene nada que ver, quiero decirte que no es un punto clave de un día de decir, ok, se acabó, sino que fue un proceso en el que empezó primero derribando esas creencias, derribando esa manera de hablarme súper tóxica y empezar sobre todo a cuestionarme. Todo fue un proceso continuo de me estoy cansando ya. O sea, no fue aquí se acabó y ya no hay más atracones, no, fue me estoy cansando ya, esto es insostenible, yo no puedo depender de una báscula. Cuando viajaba tenía que meter la báscula y si no me cabía en la maleta pues la llevaba en la mano. O depender de, vale, ¿cuántos mililitros hay en este vaso o en esta botella? ¿Cuánto bebo al día? ¿Cuántos pasos? ¿Cuánto estoy entrenando? Era insostenible y todo empezaba y empezó en una consecuencia de cuestionarme absolutamente todo, de ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir yo así? ¿Por qué tengo que estar con una báscula en la maleta? Porque tengo que depender de un número, porque mi estado de ánimo tiene que depender de lo que dé o no en una báscula cuando haya comido esté más hinchada o menos hinchada o porque tiene mi estado de ánimo que depender cuando me miro al espejo. Empecé a cuestionarme todo y sobre todo a cansarme, porque era insostenible. Era insostenible todo ese pensamiento, era insostenible cómo vivía y sobre todo a dónde me había llevado. Poco a poco, después de cuestionarme y querer buscar soluciones y decir, vale, tengo esta situación, pues vamos a buscar más sitios, vamos a buscar más formas. La decisión y el punto clave que me ayudó muchísimo a la hora de empezar a tomar acciones verdaderas hacia lo que realmente estaba pasando era más entendimiento. No era una dieta, nunca fue una dieta, nunca fue un entrenamiento, esa nunca fue la solución, porque la ansiedad, los atracones, mi relación con la comida, cómo me hablaba, no eran más que avisos del cuerpo que me lanzaban para decir, oye, aquí hay algo mal. No es que tengas un problema con la comida, sino que te pongo este aviso, el cuerpo te está avisando de esta manera para decirte que hay algo mal, que hay algo que tienes que echar un ojo y prestar atención. Lo que a mí me salvó y me ayudó fue mayor entendimiento, fue estudiar todo esto que a día de hoy sigo estudiando y que me ha salvado y que nunca dejaré de estudiar, y es el entendimiento de por qué lo que pasa pasa. Y es cuestionarme absolutamente todo. Fue, vale, ¿por qué yo estoy así? Y el ver a gente que te decía, tú puedes ser quien tú quieras ser, somos lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y yo entonces me empecé a cuestionar, ¿por qué yo actúo así? ¿Por qué yo tengo estos pensamientos? Estos pensamientos no son míos, estos pensamientos los he aprendido. Dejé de identificarme con todo eso, dejé de identificarme con una persona que se veía gorda al espejo. Dejé de identificarme como una persona que no puede controlarse con la comida. Dejé de identificarme con una persona que necesita llevar el control. Y sobre todo, vino a mí el concepto o la idea de que puede que lo mío en ese momento fuese grasa, mi barriga fuese grasa, pero es que también puede que también esté inflamada. Y algo que entendí y que cambió radicalmente fue el dejar de pesar las cosas. Porque todo eso, no solo los atracones y la ansiedad, yo nunca estuve obesa, gracias a Dios, por todo el deporte y el movimiento que hacía, pero sí estaba hinchada y siempre estaba con barriga. Y a día de hoy entiendo, y ese fue el punto clave, y por eso te digo que hay que dejar de pesar las cosas, y fue a mí lo que me salvó, porque en esa parte, en ese físico en el que yo no me reconocía para nada, mis puntos más bajos eran cuando yo más estaba pesando.
Y por fin pude entender, cuando aparté todo eso de pesar, cuando aparté todo eso de querer controlarlo todo, entendí que todo el pesar o no pesar era lo que me había llevado hasta ese estado físico. Ese estado físico también en el concepto de puede que, no, puede que sea grasa, sí, pero es que también es retención de líquidos. Llegué a un punto, no solo físico, sino que mental, era el aviso que me estaba dando el cuerpo, donde realmente estaba el problema. Era el aviso donde mi mente no estaba bien, tenía demasiado ruido. El que dependiese de una báscula, dependiese de un número y que mi estado de ánimo estuviese bien o mal, y todo el rato pensando, rucu, rucu, mi cuerpo está mal, mi cuerpo está mal, y todo ese pensamiento negativo hacía que mi cuerpo se inflamase, hacía que mi cuerpo estuviese en alerta, estuviese sin poder relajarse y sin poder hacer los procesos internos de recuperación que necesitaba. Por lo tanto, llegué a un punto tope en el que dije, se acabó, cuando estaba días y días cansada, a trompicones, que llegaba antes de la hora de comer y caía rendida en el sofá, muerta de sueño, y los ojos literalmente es que no se me abrían, mi cuerpo no se movía, le mandaba órdenes y no hacía caso. Entonces yo ahí decía, vale, ¿por qué me está pasando esto? Porque no lo entendía y a la vez me asustaba, o sea, no lo entendía porque yo a nivel físico ya había estado expuesta a ejercicios y a estímulos más fuertes, pero algo que nunca había estado expuesta era a ese estrés mental. Había llevado a mi cuerpo a través de mi mente, a través del ruido mental, a tales estados de estrés, de alto nivel de cortisol, que hacía que mi cuerpo retuviese líquidos, que hacía que mi cuerpo estuviese estresado y cansado y que no permitía que éste pudiese recuperarse, pudiese hacer esos procesos de reconstrucción de músculo, de, oye, cuando dormimos, el cuerpo regenera todo aquello que necesita y construye todo aquello que necesita. Y yo cuando dormía 8 horas, 9, pero realmente no descansaba. No descansaba porque mi mente no descansaba. Porque yo iba a la cama y mi mente estaba rucu, 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 rucu. Cuando me levantaba, tucu, 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 tucu. Todo el día estaba con ruido mental, no estaba presente, todo el día estaba estresada y eso lo único que se traducía a mi cuerpo era que no podía descansar, que había peligro hacia nosotros, que había peligro que estaba viniendo por mí. Por lo tanto, todo eso todo el no hacerme cargo de los pensamientos, todo el querer ya el que mi mente fuese por un lado, mi cuerpo por el otro, a trompicones, lo estaba pagando con mi salud. Ya no había atracones, pero había una muy mala salud, porque estaba cansada todo el día, estaba súper agobiada, estaba estresada, mi cuerpo no hacía bien ni las digestiones. No trabajaba al unísono, la mente estaba a 1000 por hora a su bola, con muchísimo ruido mental, agobiada y con un estado de ánimo que no sabía ni yo dónde estaba, y mi cuerpo estaba intentando sobrevivir y aguantar todo eso. Esa era la señal que me estaba dando el cuerpo y ese era el verdadero problema. Por lo tanto, a mí lo que me salvó y lo que fue un gran cambio, primero fue entender que sí, había grasa, pero gran parte no era por culpa de una dieta, que a mí no me pasaba absolutamente nada, no era por culpa de los atracones, no era grasa, era el estrés que estaba sometiendo mi cuerpo, el estrés que estaba aguantando, la carga mental. Y sobre todo, el estrés de querer controlarlo todo, de querer el control de absolutamente todo. Cuando solté ese control, cuando dije, mira, hasta aquí, paso de pesar, me niego a pesar un alimento más, me niego a registrar el agua, voy a escuchar a mi cuerpo, voy a serle fiel y voy a quitarme todos esos pensamientos tóxicos y todas esas creencias. A partir de hoy, yo decido que mi cuerpo es una máquina perfecta, no le pasa absolutamente nada y es mejor que cualquiera de hoy o cualquier otra persona, que quita todo lo malo y pone todo lo bueno. Es una máquina perfecta que no le pasa absolutamente nada. Y si un día me apetece comer algo, será porque mi cuerpo me lo pide, porque ahora escucho a mi cuerpo. Y me salí, y esto costó, o sea, con todo esto que te digo no es de un día para otro, esto es un día de días y días de cuestionar, oye, porque a mí me está viniendo este pensamiento de tengo que salir a caminar ahora que me he comido algo. ¿Por qué me tiene que venir a mí este pensamiento? Si tengo amigas que no le vienen ese pensamiento y que comen lo que le da la gana sin tener remordimientos. Más al margen de engordar o no engordar, es ¿por qué tengo yo este pensamiento? ¿De dónde lo he aprendido? Porque esto no es mío, yo lo he aprendido. Por lo tanto, coger todo ese trabajo y esfuerzo mental de resetear por completo la mente y decir, ok, se acabó. Yo ya no me identifico con esa persona que cree que el cuerpo que tiene está dañado o está mal. Se acabó.
Ahora yo soy una persona que el cuerpo está perfecto, que le voy a dar todo lo que me pide y me niego a pesar un solo alimento, porque mi cuerpo es listo y yo sé escuchar a mi cuerpo y voy a darle todo lo que me pida, porque todo lo que me pide es todo lo que necesita. Así empecé a trabajar con mi mente, a trabajar con mi cuerpo juntos de la mano, juntos unidos otra vez, y no la mente por un lado y el cuerpo por el otro. No volvió a pasar ningún atracón, entre otras, no por una dieta y no por un entreno, que es lo que quiero que quede claro, que nunca fue la solución. El problema nunca fue donde una solución que se necesitaba fuese el entreno o la dieta. Ese nunca fue un problema como tal para dar una solución de ese tipo. Mi problema realmente, la solución que se necesitaba, era entendimiento, era a nivel mental, porque todo el punto en el que había llegado era porque yo lo había creado con mis pensamientos, con mi mente, con mi mente tóxica y enferma. Hasta que en ese momento y la solución fue, y duré años y años en poder descubrir, pero por otra parte pienso, es el proceso que tuve que haber vivido, fue todos los palos que tuve que tocar para a día de hoy estar en un físico que nunca antes había estado, para poder hacerme el piercing que siempre quise, porque nunca me vi con la barriga, el piercing del ombligo, siempre quise hacerme un piercing, a día de hoy ya lo tengo. No tengo atracones, le doy al cuerpo todo lo que quiere porque es lo que necesita, estoy en paz, ya no tengo pensamientos intrusivos de ¿por qué comer esto? Es que ahora que he comido esto me siento mal, hay que equilibrar. Todos esos pensamientos me deshice de ellos, todas esas creencias tóxicas, ya no me hablo de esa manera. Te lo digo desde esta experiencia y desde esta historia de años y años que tuve que pasar y atravesar para a día de hoy estar aquí. Y te digo, no es la solución una dieta, no es un entreno. Lo que te pasa no es una dieta y no es un entreno. Lo que te pasa es a nivel mental. Ese trabajo que hay que hacer, esa solución y el problema donde está es en la mente. Que tú veas a un físico, que tú veas una mala relación con la comida, no son más que avisos de que hay un verdadero problema, pero ese no es el verdadero problema, ese es el aviso de que hay un problema. Por lo tanto, ataca el problema de raíz, el problema verdadero. Y eso fue lo que tardé años y años en darme cuenta. Todo esto fue un proceso, te lo acabo de resumir aquí en 17 minutos, pero espero que te haya quedado claro, espero que te haya gustado o no gustado o empatizado con mi historia. Espero que sepas y que solo quiero decirte que no te pasa absolutamente nada, que dejes de querer controlar absolutamente todo, que detrás de soltar las riendas, de trabajar con tu mente alineado, de volver a ser uno, tu mente y tu cuerpo y dejar de que vayan uno por el lado que quieran y empiecen a trabajar como equipo, está ahí. Tu verdadera paz, está ahí tu verdadera tranquilidad, el físico que tanto deseas, todos esos resultados. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Tienes aquí abajo mi WhatsApp, es el link a mi WhatsApp personal, soy entrenadora y dietista. Si estás pasando por lo mismo y te gustaría transformar tu cuerpo y hacerlo en el menor tiempo posible, ya te digo que lo mío fueron mínimo 5 8 años, si te gustaría hacerlo en el menor tiempo posible, créeme que no es una dieta lo que necesitas, no es un entreno, es sobre todo trabajo mental. Escríbeme un WhatsApp y entras en el programa Reconecta. Es toda esta historia que he vivido, te acompaño de la mano para que puedas pasar de la mejor manera, que puedas tener unos resultados propios a la persona que eres, unos resultados que nunca más vuelvas a perder, sino que solo vayas para arriba porque ya eres esa persona con ese cuerpo. Por lo tanto, escríbeme un WhatsApp aquí a este enlace que tienes en la descripción. Es mi WhatsApp personal, te voy a contestar yo y recuerda que no te pasa absolutamente nada, que simplemente tienes que dejar de atacar el aviso y empezar a atacar el problema de raíz. Y ese problema es a nivel de creencias, es a nivel de mente y es empezar a unir mente y cuerpo y que trabajen juntos. No te pasa absolutamente nada, no tienes un cuerpo defectuoso y ojalá esto me lo hubiese dicho a mí en su momento para que me hubiesen ahorrado muchos y muchos años. No te pasa absolutamente nada. Tienes absolutamente todo. Y recuerda que el físico nunca es el objetivo, siempre es el punto de partida. Necesitas ese físico, ese equilibrio, esa alineación mente y cuerpo para empezar a conseguir lo que realmente has venido aquí a hacer, que es algo más importante que tener un físico, estoy segura. Te gusta algo más, tienes alguna profesión, pero todo empieza por el físico y mi historia, y yo la supe, es que hasta que no pude tener mi mente sana, hasta que no pude luego transformar, transmutar toda mi mente sana a mi cuerpo y que se reflejase y que estuviesen alineados, no pude empezar a ver los resultados en mi vida, no pude empezar a ser y a empezar a conocerme como realmente soy. Nada pasa por casualidad, todo pasa por algo. Quedan 60 días para acabar el año. Tienes
una historia, tienes un cuerpo que no refleja quién eres. Escríbeme un WhatsApp para empezar con tu transformación física. En 60 días, en una semana conmigo vas a poder ver resultados. Te llevo de la mano paso a paso para que consigas ese punto ideal, ese físico ideal que refleje realmente quién tú eres. Nada pasa por casualidad y tú estás viendo esto y has llegado hasta este punto por alguna razón y por algún motivo. Escríbeme un WhatsApp aquí y ahora te voy a contestar yo para que empieces y entres en el programa Reconecta para transformar tu cuerpo por completo.